Bueno, pues estamos en esta sintonía con el apartado del amigo Pablo de Luca. Pablo, a full. Tiferwin, Tiferwin. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí estamos con la voz un poquito cascada, pero bueno, Ya me decías tú a mí, intentamos. te pusiste el vasito de agua al lado. Mira que es un recurso, Sí, ¿eh? eso es importante. Sí, bueno, pues eso siempre cuando me toca a mí, yo tengo ahí la Bu- botellita o la agüita al lado para aclarar las cuerdas vocales, ¿eh? Que se acumula la mucosidad y entonces te estorba para hablar, ¿no? Bueno, pues hoy tocaremos el tema de Tinguaro, Sí. dado de que el día 14 se celebró, bueno, fue la efeméride del 527 aniversario de la muerte de Tinguaro en San Roque. La bandera de San Roque era la famosa batalla que siguió a la primera victoria guanche de Acentejo, ¿no? De la batalla de la matanza de Acentejo, en mayo de 1494, fue una gran derrota del ejército castellano, Ujú. en la que, bueno, supo lo que fue el valor, lo que fueron el valor de los guanches cuando se vieron invadidas su tierra, ¿no? Pues bien, aproximadamente un año después, ¿no? Un año y pico después, hacia noviembre de 1495, otra nueva penetración castellana en la isla, esta vez con refuerzos, con gente cogida en el sur de España, en la parte de San Lucas de Barrameda, y una flotilla en la que participaron el duque de Medina Sidonia, también uno de ellos, ¿no? Y con el mando del general de Lugo, ¿no? Intentó otra vez la conquista de Tenerife. La batalla se libró, como digo, en las laderas de San Roque, lo que está hoy en día el antiguo seminario abajo, ¿no?, de la laguna, y esa ladera de San Roque, pues debido a que era un campo abierto, la caballería, en fin, las armas de fuego también, algunas habría, algunas ballestas, bueno, armas de fuego menos, pero en realidad la superioridad numérica, en este caso los castellanos, pues terminó por causar grandes estragos en las filas guanches, ¿no? Ujú. Esto fue, ya digo, en noviembre de 1495, pues. Uno de los grandes figuras que sucumbió en esta batalla, esta famosa batalla, que se conmemora con la cruz que hay, la cruz de piedra, ¿no?, que está en la laguna, ¿no?, la famosa cruz de piedra, fueron, digamos, muertos Achimencha Tinguaro en el acto, y el Mensei Benchomo, que resultó mortalmente herido y que después, a los pocos días, murió también, ¿no? Ahí un poco se supuso la venganza, en este caso la revancha militar de los invasores, en este caso, para poder conquistar la isla, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poquito en la figura del ejecutor Sí. de Achimencha Tinguaro, que era hermano de padre de el Mensei Benchomo, ¿no? Hermano de padre, hermano menor. La misma palabra, Achimencha, o Achimensei, Tinguaro, significa el pequeño, el hermano pequeño del Mensei. Sí. En este caso es la palabra o la voz que determina su denominación, ¿no? Pues bien, las crónicas, en esto, Juan de Betecura Afonso, en la historia del pueblo guanche, tomo 3, da una información exhaustiva de lo que fue ese episodio sangriento en la que tuvo muerte Achimencha Tinguaro, ¿no? Después nosotros hemos estado investigando a través de las datas y hemos conseguido un poco dilucidar cuál fue el verdadero nombre del personaje que ejecutó, diríamos, sin compasión a Tinguaro, hasta el punto de, bueno, cortarle la cabeza, ponerle en una pica y cada dar ejemplo al resto. En fin, fue como, diríamos, ya el remate final, ¿no? Después se le hicieron las exequias a Tinguaro en lo que fue el Mesellato de Taoro, ¿no? A Tinguaro y a Benchomo le sucedió el hijo primogénito del Mensei Benchomo, que era Benitomo, ¿no? Eso está también recogido en la historia del pueblo guanche. Ujú. Pues bien, hay un acuerdo unánime de todos los autores de que los apellidos del ejecutor de Tinguaro era Martín Buendía. Ahí todo el mundo está de acuerdo. Lo que pasa es que hay autores que decían que si era Pedro Martín Buendía o Pablo Martín Buendía. Bien, hay historiadores como Castillo, que afirma, este fue a mediados del siglo XVIII,
que se llamaba Pedro. Pero autores muy importantes como Viana, que fue muy anterior, ¿no? Estamos hablando de 1604, afirma que fue Pablo Martín Buendía. Después, otro autor, también solvente, estamos hablando de Abreu Galindo, dice que junto con Pedro el Lengua, Juan Núñez de Hoyos y Pablo Martín Buendía, canarios que colaboraron en la conquista de la isla de Tenerife, ¿no? Concretamente, el poeta Viana, que como dije en otras ocasiones, en otros programas, heredó de su abuela María González todo lo acaecido históricamente, ¿no?, en los últimos años de la conquista de Tenerife, nombra textualmente: luego el gallardo Pedro Maninidra llegó con los canarios de su bando, de los cuales se hizo aquella lista: Doramas, Rutindana, Ventagaire, que fue que después se denominó Sierra. El apellido Sierra viene de Ventagaire, justamente, ¿no?, y está radicado también en Tenerife. Alonso de Adargoma, Juan Dara, Juan Blasino, Romano, Gamonales, Pedro Mayor, Pedro el Lengua, en este caso era el intérprete de la lengua guanche, ¿no? Juan Pascual, don Fernando Guanarteme, que era el que comandaba todo, ¿no? Sí. Juan Bueno, Luis Guillén, Juan de Santa Ana, Juan Domeados y Pablo Martín Buendía. Bueno, pues ya tenemos aquí información de dos autores con bastante credibilidad, que le dan justamente ese carácter de verosimilitud, ¿no?, a que era este personaje, ¿no?, y no el que opina o el que alude el historiador de Castillo, ¿no? Bueno, nosotros en la investigación que hicimos cuando estuvimos haciendo el libro, ¿no?, nos dimos cuenta de que había una data de número 754 que recoge Elías Serra da Fols, y en dicha data dice lo siguiente: Pedro Delgado, un pedazo de tierra de secano que está pasando la rambla abajo del dicho, y después puntos suspensivos, se interrumpe ahí, viniendo a donde mataron a Pablo el Canario, abajo, 2 caíces en el dicho lugar. Y esto fue en una fecha, según lo que hemos visto, posterior a 1517. O sea, estamos hablando de que hay un sitio donde mataron a Pablo el Canario. En este caso, Pablo Martín Buendía. Pues bien, me tengo una foto, fíjate bien lo que dice la información de este gran amundado. Refiriéndose al ejecutor de Tinguaro, dice lo siguiente: dice, se presume de esto que Martín Buendía, después de obtener alguna data de tierras como conquistador, se quedó viviendo en esta isla de Tenerife, pero sin mezclarse en los asuntos públicos, y por lo tanto llevando una vida oscura, contando, fíjate bien lo que dice, contando como una gran hazaña la muerte que diera al príncipe Tinguaro, hasta que la muerte le llevó ante el juez supremo. Curioso, ¿no? Sí, y tanto, claro. Estamos hablando de que hay una afirmación de Betecura Afonso que habla de que él presumía de la gran hazaña que hizo con la muerte de Tinguaro, que fue él. Sí. Y después hay una data que habla de que fue muerto, ¿no? A hierro mata, a hierro muere. Sí. Exactamente. A hierro mata, a hierro muere. Sí. Y eso fue, según las investigaciones que hemos hecho, le dieron la data 1503, 1504, 1505, a principios del siglo XVI, y la última data en la que era aún vivo este Martín Buendía era 1517. Hay una data que habla de él, dándole otras datas, otros terrenos a este hombre, ¿no? Sí. Que data de 1517. Por lo tanto, la muerte tuvo que ser posterior, no se sabe cuándo, porque la data 754 no tiene fecha, la que he leído, no tiene fecha. Por lo tanto, es posterior a 1517. Él fue muerto a partir del año 1517.
Y esto es la historia del ejecutor y la historia de este gran héroe, ¿no? Que luchó con todas las de la ley, Sí. defendiendo la libertad de... Yo quiero preguntarte, Pablo, quiero preguntarte que todos esos datos que estás dando, lógicamente, avalados por las datas, por las reseñas bibliográficas y demás de autores, pero ¿queda a fondo? ¿Es cierto lo que dicen por ahí, que hay todavía autores que hay que irse y sumergirse en bibliotecas, incluso a nivel nacional o internacional, para seguir conociendo más acerca de la historia de Canarias? Exactamente. Lo que tenemos que basarnos son en las datas de partimiento, ¿no? Sí. Las datas de partimiento fueron dadas por los conquistadores, en este caso los colonos, ¿no? A todo aquel que había colaborado en principio, y estamos hablando desde el principio del siglo XVI, hasta bien entrado también en este siglo, ¿no? Dado que el adelantado murió hacia 1525 por ahí, en esa fecha de las primeras décadas del siglo XVI, fueron otorgadas datas sobre todo a gente que colaboró con la conquista de Tenerife, ¿no? Si fueran canarios o no canarios, ¿no? Sí. Entonces, las datas que hay, el libro que hizo el libro cuarto de Elías Serra Ràfols, que fue un investigador catalán que se dedicó precisamente a recopilar todas las datas de partimiento del adelantado, ¿no? Fernández de Lugo, y después Francisca Moreno Fuente, que hizo también otro libro primero de datas, en la que también pone datos, o sea, mucha información sobre nombres, topónimos, etcétera, en las que la gente que investiga sobre esto nos tenemos que basar para dar verosimilitud, ¿no? Sí. Por lo tanto, el hecho de que Béthencourt Afonso dijera eso de un personaje sin nombrar si era Pablo o Pedro o lo que sea, se lo Martín Buendía, ¿no? Y que vivió de forma oscura y que presumía de haber dado muerte a Tinguaro, y después en una data, como acabo de leer, la 754, que está sin fecha, eso se puede corroborar, ¿no? En el libro cuarto de Elías Serra Ràfols, pues donde dice que en esa data, repito, sin fecha, donde dieron muerte a Pablo el Canario. O sea, que dice que lo mataron. Es curioso porque te cuento como anécdota, fíjense ustedes cómo son las cosas. Yo no es con ánimo de nada por nada, sino es que es parte de la historia también, ¿no? Es curioso porque hay un paralelismo, ¿no? Pero escucha, hay un paralelismo entre algunos personajes de nuestra tierra que en otra época más actual, que fue la Guerra Civil Española, fueron también ejecutores, fueron torturadores, y después incluso llegó un momento determinado que nadie incluso ni siquiera quería cargarlo al hombro para llevarlo hasta el cementerio, por lo menos hasta el coche, ¿no? Y que también, como digo, el pueblo al final, en cierta manera, y nunca se sabe cómo va a terminar, ¿no? Pero que suele ser una vida oscura, algunos que se quedaron encerrados en su casa y no salieron, pero que lógicamente la historia está ahí y nosotros tenemos que contarla, quieran de un lado o de otro, ¿no? Pero más que nada, sobre todo porque esta semana hemos hablado con Isidro Cedré a tenor de los hallazgos arqueológicos en las Cañadas del Teide, donde, por cierto, habrá que tener cuidado porque más de una ocasión puede ser que los huesos que se desentierren no son precisamente de guanches, sino de ciudadanos que fueron vilmente asesinados, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia que tenemos nosotros que también cumplimentar, no nos queda otra. Y yo tengo un par de cositas porque, bueno, todavía si no tienes... si tienes alguna cosita más que decir acerca de Tinguaro, pero yo tengo un par de preguntas que me han hecho el pueblo. El pueblo me ha hecho un par de preguntas. Entonces, eso es lo que hay que contestar. Pues la pregunta que me han hecho es la que yo te dije una vez, porque, por ejemplo, hay gente que la palabra ajorén o ahorén para hacer referencia al gofio, ¿la H es sonora o no es sonora? No, en este caso la H, si tenemos en cuenta el primario maciz, no es sonora, vale. Porque el primario maciz es auren, y lo escribo como con una W. Sabes que la W, tú eres anglófono. Sí. La es una vocal, sí, exacto. Auren, sí, lo que pasa es que se introdujo una H muda. Eso es muy característico de las palabras que después sufrieron la deformación castellana de la toponimia, ¿no? Sí. O sea, añadir H
a palabras que no llevan esa H. Por ejemplo, la palabra emen, que es agua, Sí. bueno, pues después aparece agemón, con una H intercalada. Por eso digo yo, exacto, sí. Entonces, claro, ahí hay un error porque... O la leche, que es ajo, también que se escribe AHO, exacto, sí, es ajo, ¿no? Sí. Que en realidad es agu, no ajo. Sí, exacto. Por tanto, hay ahí una H que, como sabe, en castellano hay una H muda. Las H sí, mudas las H son mudas. Es lo que confunde sí. fonéticamente esta historia, ¿no? Bueno. Pero para terminar ya y dejando de hablar ya de lo de Tinguar y tal, es importante la información que da René Bernot, es un francés que estuvo en 5 años de estancia en la isla en Canarias, ¿no? Estuvo en Tenerife, todas las islas. 1780 aproximadamente, sobre esa época, habla de su excursión por el norte de Tenerife y habla muy bien de la zona de Los Realejos, ¿no? Justamente donde estaban los dos campos, los dos campamentos del Realejo de arriba, el Realejo de alto o de abajo, donde se establecieron los dos, diríamos, los dos enclaves de las fuerzas guanches y las fuerzas castellanas, ¿no? Cuando los jefes guanches, pues, fueron ya en las últimas fases, digamos así, de la conquista, y antes de la ceremonia esta de la llamada rendición de 1496, en junio, ¿no? Sí. Que se desarrolló después de bautizados y tal, en la iglesia del Realejo Alto, ¿no? Pues bien, hay un dato importante, y lo dice textualmente René Bernot, que en 1878 él vivió varios meses, fíjate, en la antigua residencia del primer adelantado. O sea, que él vivió en la residencia del primer adelantado, quiere decir que el general de Lugo tenía en sitios donde le llaman Los Príncipes. Los Príncipes, sí, cierto. Ahí está. ¿Dónde Esta estaba? propiedad que tiene el nombre de Los Príncipes había sido puesta graciosamente a disposición de René Bernot por su dueño actual, el señor Camacho. Y este apellido Camacho seguramente hoy en día todavía está vigente, ¿no? Sí, por supuesto. Además, don Guillermo Camacho ha sido una referencia. Hay que recordar incluso que don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, nieto del insigne escritor. Y también, por supuesto, te puedo decir un dato más, que pues también Sabin Bercelot fue el que cogió la ñepa, entre otras cosas, pues también y utensilios y restos, pues bueno, de algunos yacimientos guanches, quienes se los llevó a la Orotava. Y bueno, eso es lo que dice, que la ñepa que está en la Orotava fue encontrada allí, fue cedida y regalada. Yo me informé previamente si el apellido Camacho estaba vigente en Realejo y dijeron que sí. Sí, no, sí está, claro, por supuesto. Y por eso ahora se reafirma, ¿no? Sí. De que efectivamente... Pues bien, esto fue en 1878 en el viaje de este viajero francés llamado René Bernot, y el que, curiosamente, se descubre, ¿no? Información que tiene en su obra, ¿no? Sí. De que al adelantado tenía una propiedad en Los Príncipes, es la zona de los Realejos. Bueno, para que entiendan, Los Príncipes fue el lugar primero donde el agua de arriba se llevó abajo para el tema del ingenio azucarero, primero que nada, de la caña, y entonces fue donde se vivió ahí antes para la laguna. Y era una vivienda, y eso de Los Príncipes tiene que ver con moradas de la nobleza guanche. Sí, cierto. Los campos que se llamaron del rey. Exactamente, donde tenía propiedades el Mesé Benchomo. Traslatadere, como dice el otro. Oiga, pues es una historia muy bonita. Nosotros tenemos aquí en Los Realejos una historia y bueno, en definitiva, esta parte es fundamental para entender lo que es en sí la transición de los europeos con los guanches y los alzados y después lo que sucedió. Bueno, es una historia apasionante. Mira, tengo una sugerencia, me han hecho para ti, para próxima. Yo dije, ya él estuvo hablando acerca de los antropónimos, pero es que me insiste la gente y dice, mira, mi hija se llama Naira. ¿Es cierto Naira, ¿es cierto que es el nombre de un hombre, no de una mujer? Le digo, mira, vamos a ver, Irán significa yo lo estuve explicando una vez. Ya se lo dije, yo le dije que tú dijiste, pero dice, no, pero que nos gustaría que específicamente nos dijera qué nombres son femeninos, qué nombres son masculinos. Le digo, oiga. Hay aquí bastante confusión, ¿no? En lo que son los topónimos, antropónimos, sí, que se ponen a chicos y otros topónimos se ponen a chicas. Es que la nieta está embarazada y dice que quiere poner el nombre guanche y quiere por ejemplo, te explico. Airam
es un nombre masculino, ¿vale? Sí, sí. Bueno, bajo nuestro punto de vista, es nuestro punto de vista en la traducción. Sí. Idam significa el del gusto, o sea, el que tiene paladar, ¿no? Sí. O sea, un catador, o sea, una persona de buen gusto o que tiene, pues, una habilidad para poder saborear, ¿no? Sí, sí, sí. Y entre los juanches, eso está documentado, había, ¿cómo te puedo decir? Aparte de los cocineros, que en toda civilización, en todo pueblo, había siempre alguien que hacía de comer mejor que otro, ¿no? Estaba el que probaba la comida por si estaba envenenada, como en Roma, claro, ¿no? Claro, no, envenenada no, sino que si estaba buena, ¿no? O sea, en realidad si se podía comer. Pues bien, y había gente que tenía un buen paladar. Entonces, Idam significa el del paladar. Bueno, pues eso lo tenemos preparado. Vamos a dejarlo calentito porque ya no tengo más tiempo. Sí. Ahora para la semana que viene, si quieres, o cuando tú quieras. La semana que viene. Naira es una variante de este nombre. Lo que pasa es que al poner Nairam, en realidad es Enneidam, el del gusto o la del gusto. Vale. Pero ya explicaremos el próximo día esto porque es importante. Esta pregunta es muy interesante porque así se van deshaciendo, por ejemplo, la palabra guasimara, ¿no? Sí. Que está aplicada a mujeres, ¿no? Y sin embargo aparece el gua demostrativo masculino. Pero eso lo explicaremos el próximo día. Bueno, estamos hablando nosotros también de incluso Itaiza, este chico que es volcanólogo y que resulta que fue, bueno, todo el mundo le llamó la atención que Itaiza siempre ha sido un nombre femenino y sin embargo ahora la Margarita. Y sin embargo el chico se llama Itaiza. Pero el nombre sería, porque es Itaiza, qué casualidad, ¿no? Sí. Itaiza es el nombre femenino. Itaiza significa como la margarita, significa tan bella, tan guapa, como una margarita, que es una flor muy bonita, ¿no? O muy bella. Bueno, creo que era, que si no me equivoco, igual me equivoco del nombre, creo que era ese, pero si no, en cualquier caso... Sí, creo que sí. Bueno, intentaremos nosotros de cualquier caso, pues que... Vamos a darle cuanto más información demos, mejor, ¿verdad, Pablo? Venga, un pueblo informado es un pueblo libre y preparado, como dice el otro, para dejar de ser colonia. Muy bien. Un abrazo. Tanemir. Tanemir, Ahul.